Últimamente habíamos estado estudiando el tema de la justificación y en la última ocasión veíamos la base sobre la cual Dios podía justificar al pecador sin dejar a su vez de ser el mismo justo. Y veíamos que esa base era el sacrificio sustitutorio que el Señor obró en la cruz del Calvario. Cristo toma nuestro pecado y aparte de eso nos entrega su justicia, con lo cual aparecemos delante de Dios ya no más como pecadores o rebeldes, sino como aquellos que hemos sido lavados con su sangre preciosa, poseyendo todos los méritos que correspondieron a Cristo en su muerte. Además de eso, veíamos cómo la justificación era totalmente por fe, y ahí descubríamos la responsabilidad que el cristiano tiene de ejercer fe en ese ofrecimiento que Dios hace a todo hombre para que puedan ser salvos. Y a través de esta justificación veíamos cómo Dios perdonaba al creyente todos sus pecados, tanto pasados como presentes y futuros, llegándose así a una seguridad de la salvación que Dios otorga. Ahora continuamos con este tema de la justificación, enfocando otros aspectos para ir complementando este estudio. En primer lugar, debemos decir que tenemos una garantía de que podemos ser justificados por medio de la fe, ya de que a lo largo de los siglos el tema de la justificación por fe ha sido un tema de debates. La Iglesia reformada siempre ha sostenido que la justificación es por fe, pues es eso mismo lo que enseñan las Escrituras, el mensaje de los apóstoles, el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero por otro lado, hay quienes se empeñan en decir que la justificación no es por fe, sino que en base a las obras del creyente. Pero en la Biblia tenemos que no solamente se nos ofrece una justificación que es completamente gratuita y por fe, sino que se nos garantiza que es ese el camino acertado para obtener esa justificación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este breve versículo, Pablo está hablando de que el Señor Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones. La muerte del Señor en el Calvario es una prueba de que Él llevaría nuestras transgresiones. Pero por otro lado dice de que Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué garantía podemos nosotros tener que en Jesús somos justificados? Pues la garantía de su resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos ninguna base moral para confiar en que realmente su sacrificio es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Pero siendo que Cristo ha resucitado, tenemos en Él un consuelo lo suficientemente fuerte como para descansar eternamente en Él. Como Pablo mismo lo dice cuando escribe a los Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado y por lo tanto Él ha venido a ser las primicias de todos aquellos que hemos de heredar salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, en la Biblia no solamente se nos ofrece la justificación por fe, sino que se nos garantiza a través de una obra tan espectacular como fue la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero hemos dicho ya que la verdadera justificación no se logra por medio de las obras, sino que por medio de la fe en ese sacrificio del Señor. Analicemos un pasaje de la Biblia donde se nos da esta enseñanza. En el Evangelio según San Lucas capítulo 7 encontramos el caso de aquella mujer que era pecadora, pero que llegó para ungir los pies del Señor. Y dice el versículo número 47 del capítulo 7 de Lucas, que el Señor dijo, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En estas palabras que hemos leído del Evangelio de Lucas, vemos cómo esta mujer estaba obteniendo su justificación. Y aunque ella no había hecho ninguna obra buena, pues por eso criticaban al Señor porque estaba permitiendo que aquella mujer pecadora se le acercara. Sin embargo, el Señor le dijo que sus pecados le habían sido perdonados. ¿Pero en base a qué? El mismo Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. El método o el camino por el cual esta mujer había llegado entonces a obtener la reconciliación con Dios y el perdón de sus pecados era por medio de la fe. Así que la fe era la que había sido la intermediaria para que ella recibiera ese beneficio del perdón de sus pecados. No fue por obras que ella pudiera realizar, pues hasta ese momento ella no había dado muestra alguna de que su vida había cambiado, pues ella no había hecho todavía ninguna obra que pudiera calificarse como un fruto digno de arrepentimiento. Pero a través de la fe que ella había demostrado llegando a los pies del Señor, ella había obtenido ahora la justificación. Aquí también debemos de aclarar que la justificación por fe no excluye en ninguna manera las obras buenas que el creyente debe realizar. Por supuesto que no, pero sí es necesario poner las buenas obras en el lugar que corresponde dentro del plan de Dios. Porque si bien es cierto que la justificación no se alcanza por medio de obras, tampoco podemos negar la enseñanza escritural de que toda persona que ha sido justificada deberá de ahí en adelante comenzar a demostrar una vida nueva, acompañada, adornada con obras buenas. Y es ahí donde debemos comprender que no hacemos buenas obras para ser justificados, sino que porque ya hemos sido justificados, ahora hacemos buenas obras y en esto se viene a evidenciar toda verdadera justificación. Porque cualquier persona que en realidad haya sido justificada por Dios lo demostrará a través de sus buenas obras. La fe no se puede ver, pero como Santiago dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Por lo tanto, toda persona que tiene verdadera fe habrá de demostrarlo a través de sus buenas obras. Nadie puede confiarse y decir, no importa cómo yo me comporte, pues la justificación no es por las obras, sino que por la fe. Así que no importa si tengo o no tengo buenas obras, lo que importa es que tengo fe. Eso sería una actitud que no va con el espíritu cristiano, ya de que Pablo mismo dice que los que hemos sido justificados y muertos al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Porque toda persona que ha sido justificada ha muerto al pecado. Y habiendo muerto al pecado, ahora ya no puede continuar en esas malas acciones, pues Dios ha renovado en él su espíritu, le ha dado un corazón recto y por lo tanto no puede continuar en una vida pecaminosa. Todo aquel que en realidad ha obtenido la justificación por fe, lo demostrará a través de las buenas obras que vienen a ser la única evidencia externa de que una persona ha sido justificada. Pero como vuelvo a recalcar y a enfatizar, el cristiano no hace buenas obras para salvarse, sino que todo lo contrario, porque el cristiano ha sido ya salvo por la fe, ahora hace buenas obras en una actitud de agradecimiento por esa gracia que Dios le ha otorgado de justificarle gratuitamente. Por eso es de que cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, les dice claramente de que esta justificación no proviene de las obras del cristiano, sino que proviene de la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notemos bien los diferentes elementos que componen esta afirmación del apóstol Pablo. En primer lugar, él dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la enseñanza que hemos venido desarrollando, que el cristiano no puede salvarse por medio de sus obras, sino que solamente por la gracia de Dios,
la cual nos justifica por medio de la fe. Pero Pablo va todavía más allá y llega aún a afirmar que dice que esto, o sea, la fe, no es de nosotros, sino que es un don de Dios. El hombre no puede ser justificado por las obras, sino que por la fe. Pero aún esta fe el hombre no la da de sí mismo, sino que dice que es un regalo de Dios. Es Dios quien le regala, quien le otorga a una persona la fe para poder ser justificada, y de esa manera la gloria corresponde solamente a Dios. No podemos nosotros argumentar de que fuimos salvos porque interpusimos nuestra fe, pues la Biblia dice de que esa fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y luego el versículo 9 continúa diciendo Pablo que no es por obras para que nadie se gloríe. Por esa razón es de que en el cielo solamente habrán alabanzas y glorias para Dios, porque el hombre no podrá recibir ninguna parte en esa gloria, pues no es por obras que alcanzamos la salvación. En el cielo nadie podrá decir yo estoy aquí porque obré bien. Nadie podrá decir yo estoy aquí porque lo gané a través de mis buenas obras. Pues claramente dice la Escritura que la salvación es por medio de la fe y no por obras. Es por gracia que somos salvos, no por obras, para que así nadie se gloríe. Pero es aquí donde viene también el complemento, y es de que, aunque es cierto que el cristiano no es salvo por medio de las obras, sin embargo, Dios espera de que todo aquel que ha sido justificado comience a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pues el versículo 10 continúa diciendo Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por medio de la fe viene la justificación de vida, y al ser justificados somos regenerados, somos nuevas criaturas, es decir, somos creados de nuevo. Pero ahora dice Pablo que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aunque no somos justificados por obras, sin embargo sí hemos sido justificados para buenas obras, las cuales, dice el apóstol, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios espera entonces que todo aquel que ha sido justificado ande en buenas obras. Y como digo, en eso se evidencia la justificación. Pues el Señor dijo de que el árbol se conoce por sus frutos. Y toda persona que ha sido justificada se le reconoce a través de los frutos que está dando, que son frutos dignos de arrepentimiento. Pero si alguien no da frutos, aunque diga que tiene fe, realmente no ha sido salvo, pues la verdadera fe siempre produce frutos que son agradables al Señor. Ahora, ¿qué resultados obtiene el hombre a través de la justificación por fe? Pues el hombre se encuentra perdido, irremediablemente condenado, pero ¿qué es lo que obtiene a través de la justificación? A través de la justificación, el hombre obtiene muchas cosas buenas. En primer lugar, la reconciliación con Dios. El hombre obtiene paz con su Creador. Usted puede anotar en su cuaderno de apuntes resultados de la justificación. Resultados de la justificación. En primer lugar, lo que el cristiano obtiene es paz. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un versículo muy conocido y dice el apóstol Pablo que a través de esa justificación por fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando el apóstol dice que tenemos paz, se está refiriendo a que las enemistades que teníamos con Dios ahora han venido a ser solventadas y ahora tenemos la seguridad de haber sido perdonados y estar en una amistad real con el Señor. Recordemos que la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y siendo de que en otro tiempo nosotros anduvimos en las cosas del mundo, estábamos desheredados de la amistad con Dios. Nos habíamos vuelto enemigos, estábamos en guerra con Dios. Pero ahora por medio de la justificación por fe, encontramos paz para con Dios y ya no estamos más enemistados, sino que ahora hemos sido reconciliados con Él y ya no existe más una guerra o un conflicto de nosotros contra Dios, sino que tenemos una justificación absoluta y todo esto por medio de la fe.
Otro de los resultados que el creyente obtiene por medio de la justificación es la salvación. El hombre es salvo, obtiene la salvación por medio de la justificación por fe. Veamos cómo dice Pablo acerca de esto en Romanos capítulo 5 y versículo número 9. Busquemos esa porción, Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Notemos lo interesante que es esta porción, donde dice de que habiendo ya sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, que la justificación que ahora nosotros tenemos por fe, viene a ser una garantía que cuando venga el día final, nosotros seremos salvos de la ira, escaparemos de la ira venidera, ya no tendremos por qué ser condenados, pues por medio de la justificación por fe, ahora hemos sido librados de los juicios que habrán de ser derramados sobre esta tierra. Por eso es de que en Apocalipsis dice el Señor que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque es a través de la justificación por fe como nosotros alcanzamos la salvación y escapamos de las llamas eternas del infierno. Pero un tercer resultado que obtiene el hombre a través de la justificación por fe es que se convierte en heredero de todas las riquezas que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. En Tito capítulo 3, versículo 7. Busquemos esa porción, Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Notemos que en esta expresión el apóstol Pablo está diciendo que justificados por su gracia, ahora hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza que Él nos ha dado de la vida eterna. Así que por medio de la justificación por fe, no solamente somos libres de la ira venidera, sino que también se nos da la seguridad de que hemos de ser herederos de todas las riquezas que Dios nos ha dado. Por eso es que el apóstol Pedro también añade que tenemos una porción, una herencia reservada en los cielos, la cual está ahí incontaminada, inmarcesible, y que permanece ahí como un galardón seguro que Dios nos ha de otorgar, pues Él a través de su poder nos guarda para alcanzar ciertamente esa salvación. Ahora debemos de añadir que esta justificación por fe es una posesión presente que nosotros tenemos. Somos justificados de una manera inmediata y es una seguridad que nosotros podemos tener que en realidad hemos de ser salvos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24, ahí se nos habla algo sobre esta seguridad, sobre esa certeza que podemos tener de nuestra justificación. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este versículo que hemos leído, creo que las palabras del Señor son muy enfáticas cuando Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Veamos cómo el Señor hablaba de la seguridad que nosotros llegaríamos a alcanzar de la vida eterna, pero en un momento presente. Porque muchas veces el hombre enseña de que tal vez podremos ser salvos, pero eso es algo que no lo sabremos durante esta vida. Es algo que se va a saber hasta que venga el juicio y hasta que seamos juzgados, entonces entenderemos si somos salvos o no. Pero el Señor Jesucristo jamás enseñó semejante cosa, sino que lo que el Señor enseñó fue siempre una seguridad, una certeza de que la salvación la podemos tener hoy mismo. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él no dijo tendrá vida después de muerto o tendrá vida después de que sea juzgado. Él dijo: si crees, tienes vida eterna y no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Son expresiones muy enfáticas que, como digo, nos declaran que el Señor en realidad nos ha dado la vida ahora y es una certeza, una seguridad en la cual podemos descansar.
Lo mismo nos enseña el apóstol Juan, quien en su primera carta, capítulo 5, nos enseña de la misma manera. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creo de que las expresiones del apóstol Juan aquí son muy claras cuando él dice que nos escribe a los que creemos en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero veamos cómo para Juan el hecho de tener la vida eterna era algo que ahora podíamos nosotros saberlo. Podíamos saberlo porque dice que tenéis vida eterna. Os escribo precisamente para eso, para que sepáis que tenéis vida eterna. No se nos dice para que sepáis que probablemente podréis recibir la vida, o para que sepáis que si os esforzáis, tal vez podréis alcanzar la vida, o para que si hacéis buenas obras, seguramente obtendréis la vida. No, él dice para que sepáis que ya tenéis la vida eterna. ¿Por qué razón? Por cuanto hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Así de que podemos tener la seguridad hoy mismo de saber si somos o no somos salvos. Muchos creen de que es asunto de jactancia decir tenemos la vida eterna, pero realmente no es jactancia, sino que es una confianza en que Cristo hizo todo lo que era necesario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Si nosotros dijéramos de que Cristo ya hizo su parte, pero ahora nosotros debemos hacer la nuestra, eso sería una blasfemia, pues estaríamos de esa manera declarando que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente y que necesitamos añadir nuestros esfuerzos para completar la obra que el Señor dejó imperfecta. Pero tal cuestión es realmente improcedente de acuerdo al espíritu escritural, ya de que la Biblia nos enseña que el Señor se ofreció a sí mismo una vez para presentarnos perfectos para siempre delante de Dios. Así que el sacrificio de Cristo no necesita ser complementado. Dios hizo su parte y nosotros ahora únicamente debemos confiar en lo que el Señor nos otorga, que es una salvación que no depende de nuestras obras, sino de la fe que Él mismo nos regala para que depositemos en su Hijo Jesucristo. Y una vez hemos depositado esa fe, esa confianza en el Señor, dice Juan, os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Lo mismo encontramos en la segunda carta que el apóstol Pablo envió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Una vez más, Pablo está aquí tocando el tema de la salvación y él dice de que Dios nos salvó. Pero veamos de que Pablo no pone el hecho de recibir la salvación como una cuestión futura o como algo que hay que esperar hasta después de muertos, sino que él lo da como un hecho ya consumado. Nos salvó. Y dice que esto fue no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito que tenía y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De manera que para el apóstol Pablo, nosotros hemos sido ya salvos y realmente ese es el tenor de las Escrituras en todas estas porciones que hemos estado considerando, que el creyente ahora tiene la salvación y es una salvación que se recibe directamente por la fe. Lo mismo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 9. Veamos Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el mensaje, dice Pablo, que nosotros predicamos, que si creemos en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y si le confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, alcanzaremos, dice, la salvación. Él dice, serás salvo, y lo dice con una seguridad, con una certeza. Veamos también cuando aquel carcelero de Filipos preguntó a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Cualquier incrédulo le hubiera dicho, pues lo que debes hacer en este momento es creer en Cristo y luego tú tienes que esforzarte, perseverar, hacer buenas obras para que así puedas ganar la salvación al final. Pero Pablo no dijo nada de eso, sino que él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De manera que para el apóstol la justificación por fe era una posesión que nosotros podíamos tener, pero con absoluta seguridad y poderla tener en el momento presente. Cree y serás salvo tú y tu casa. Esa es la enseñanza preciosa que obtenemos a través de las Escrituras y es la salvación eterna por medio de la fe como una posesión presente de la cual podemos tener la certeza ahora mismo. Hermano, si usted ha creído en Cristo, si usted ha depositado su confianza en el Señor, no tiene por qué estar inquieto o ansioso preguntándose si finalmente será salvo o no. Si usted ha creído en el Señor, Él mismo dice con palabras de su boca que no vendremos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida, pues la justificación por fe es por gracia, no por las obras para que nadie se gloríe, y aún la misma fe es un don, un regalo que Dios nos entrega. Así que la justificación por fe es la enseñanza principal de la Escritura, es la buena nueva de Dios, que podemos ser alcanzados por la gracia del Señor, no por nuestras obras, sino que según el propósito que Dios se planteó en sí mismo desde antes de la fundación del mundo en su Hijo Jesucristo. Este es el tema de la justificación. Próximamente, en una edición venidera, estaremos estudiando y considerando las diferentes declaraciones de fe de las iglesias, pues este es un tema que a lo largo de los siglos ha cobrado gran relevancia y muchas personas tuvieron que dar su vida precisamente defendiendo el gran principio de que la justificación se obtiene a través de la fe.